En La Directa te presentamos el resumen de las noticias más destacadas de la semana. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se presenta a su primera audiencia tras su detención. La Corte Suprema de Justicia de Honduras convocó de manera urgente a los 15 magistrados del máximo tribunal de Honduras para discutir la petición de extradición presentada por Estados Unidos contra Hernández a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Corte designó por unanimidad que Ortiz conociera el caso que ha mantenido en vilo a Honduras desde la tarde de lunes, cuando la Cancillería a través de Twitter anunció que existía una orden de detención contra un político importante. El documento acusatorio para la extradición, con una versión de traducción no oficial solicitada por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, indica que entre los 4 cargos contra el presidente se incluye tráfico de sustancias controladas con destino a Estados Unidos, portación y tenencia de armas y conspiración. El exmandatario de 53 años de edad fue señalado por narcotraficantes de haber recibido sobornos antes de llegar al poder a cambio de contratos gubernamentales y protección contra posibles capturas y extradiciones a Estados Unidos. El Partido Nacional, que llevó a la presidencia en 2 términos a Juan Orlando Hernández, instituto político con 44 diputados en el Congreso Nacional, se ha solidarizado con el expresidente. Nos solidarizamos con la situación personal por la que está atravesando el expresidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, un líder querido dentro de nuestra institución política, dijo el partido. En otras noticias, cancelan en Nicaragua la Asociación María Elena Cuadra, PEN Internacional, ANPDH y 3 ONGs más. Los diputados de Nicaragua han cancelado una de las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres más importantes de este país. El Parlamento nicaragüense, dominado por el oficialismo, canceló el martes 6 nuevas organizaciones no gubernamentales, incluida una defensora de los derechos de las mujeres y otra promotora de la literatura. Las organizaciones canceladas son la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos ANPDH, la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra y la Asociación de Escritores PEN Internacional Nicaragua, todas críticas de la administración del gobierno de Daniel Ortega, quien lleva más de 15 años consecutivos en el poder. El argumento de la anulación de las organizaciones es que supuestamente incumplieron con sus obligaciones como personas jurídicas sin fines de lucro establecidas por la ley. De igual forma, argumentaron que estas tenían juntas directivas con plazos vencidos, lo cual impide identificar a los representantes del organismo. La ONG María Elena Cuadra, clausurada el martes y la cual era una de las más importantes en Nicaragua, catalogó como una falsa total que no tuviese regla de documentación. Aquí está nuestra carta donde remitimos al Ministerio de Gobernación nuestros documentos de rendición de cuentas correspondientes. Gobernación no los agarró. Nos rechazó, no los recibió, indicó Sandra Ramos, quien dirigía la organización. Nuestros presos políticos están en riesgo de muerte, alertan familiares de presos en Nicaragua. Tras la muerte del general en retiro y preso político del régimen Ortega Murillo, Hugo Torres, un grupo de familiares de opositores encarcelados lanzaron un SOS, ya que consideran que sus parientes están en riesgo de muerte. Debido a la falta de atención médica oportuna y pertinente, creemos que la vida y la integridad física y emocional de nuestros familiares presos en las distintas dependencias del sistema penitenciario nacional y la Dirección de Auxilio Judicial El Nuevo Chipote está en gravísimo peligro, señalaron los familiares de presos políticos. Los familiares de los reos de conciencia llamaron a la Iglesia, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a organismos y mecanismos de derechos humanos y a la comunidad internacional con una inmensa angustia y preocupación por lo que ocurre en el país centroamericano. Durante la conferencia, Ana Lucía Álvarez, hermana de la presa política Tamara Dávila, denunció que han constatado en las distintas visitas con sus familiares el desmejoramiento de la situación de salud, así como la pérdida de peso. Denunciaron que varios de sus familiares presos políticos sufren enfermedades crónicas, tales como hipertensión, bradicardia, diabetes y cáncer. Aseguran también que en la cárcel La Modelo varios presos se encuentran en estado de salud grave, padeciendo de tos seca, síntomas de gripe, fiebre, dolor en los huesos y de cabeza, vómitos y diarrea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en La Directa. Agradecemos el reporte de los colegas de IP.
Y esta tarde tenemos de invitada a la activista defensora de derechos humanos, Aide Castillo, con quien vamos a entrar ya en materia. Muchísimas gracias a ustedes, a La Lupa, por esta oportunidad pues, de conversar con su audiencia. Sobre esta pregunta, ¿en qué momento de la lucha contra la dictadura nos encontramos? Yo podría decir, en primer lugar, que estamos llegando a casi 4 años de una lucha sostenida del pueblo de Nicaragua contra una dictadura como la de Ortega Murillo, una dinastía familiar que, como bien se ha dicho, pues tiene a Nicaragua en un estado de excepción de facto, caracterizado por hechos pues, que han sido reconocidos por la comunidad internacional, en el que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Y podría decir de que a casi 4 años tenemos, por un lado, el logro en el hecho de que todo el pueblo despertó, nos dimos cuenta el tipo de régimen que teníamos, porque mucha gente dice, no sé de dónde salió tanta criminalidad, pero bueno, tristemente pasó todo esto para que nos diéramos cuenta de esta barbarie de régimen que tenemos en el país. Creo que ha sido un asunto bien importante el hecho de que todos los esfuerzos de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones de sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos, de los movimientos sociales, del exilio, la diáspora y todo, se vio acompañado el 7 de noviembre de una manifestación extraordinaria del pueblo de Nicaragua, donde le dijo a la dictadura, basta ya, no me vas a engañar con un proceso electoral espurio, y que eso fue como un espaldarazo a todo el trabajo que veníamos haciendo afuera desde el exilio y la diáspora, para decirle al mundo, el pueblo de Nicaragua habló con su silencio, pero lo hizo de una manera contundente. ¿Con esto qué quiero decir? Que el régimen no goza de ninguna legitimidad del propio pueblo, que es realmente el soberano y quien tiene que decidir quién es que le gobierne. A esto vamos a sumarle otro momento muy importante, pero que suma, y es el hecho que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos haya declarado en noviembre del año pasado que las elecciones, entre comillas, esa farsa electoral, fue declarada ilegítima por la organización más importante a nivel regional multilateral, como es la Organización de Estados Americanos. A esto se sumó una avalancha de más de 50 países en el mundo que también dijeron, no podemos reconocer esas elecciones como legítimas. Entonces yo pudiera resumir este momento en el que tenemos un régimen en Nicaragua que no goza ni del respaldo, ni de la legitimidad, ni del pueblo de Nicaragua, ni de la comunidad internacional. Sin embargo, a pesar de todo esto, este régimen como camina, actúa y opera bajo parámetros muy parecidos a los del crimen organizado, ha sido muy difícil que los llamamientos, las exhortaciones, las declaraciones de ilegitimidad hayan podido hacer la suficiente presión para que el régimen saliera de Nicaragua. ¿Esto qué quiere decir? De que a pesar que hemos avanzado este camino, este régimen sigue haciendo mucho daño
dentro de Nicaragua. ¿Cuál es la situación que tenemos dentro de Nicaragua? Es una situación de prácticamente una cárcel colectiva, un régimen que tiene esclavizada a la ciudadanía, en donde solo puede respirar y vivir las personas que se encuentren totalmente bajo su tutela, bajo su dirección, y que la gente, digamos, no manifieste ningún disentimiento con este régimen. Pero ya el conflicto ha escalado a niveles que ya son insostenibles, niveles que son inauditos y que nosotros creemos que deben de golpear la conciencia también de esos estados que todavía no han dado su voto en la Organización de Estados Americanos para haber separado a este régimen por el incumplimiento a la Carta Democrática Interamericana. Vos mencionabas muy bien el tema de los juicios espurios, juicios nulos de toda nulidad. Ha apresado a toditito opositor, opositora, persona azul y blanco, persona que lucha por las libertades, defensores de derechos humanos, periodistas. O sea, es un régimen que no tiene límite y se ha ensañado contra una población completamente desarmada y una población indefensa. De manera que estamos en un momento en que el régimen está aferrado al poder, sabe que no tiene escapatoria porque cometió crímenes, sabe que en algún momento tiene que haber justicia, no tiene a dónde irse porque la comunidad internacional le está cerrando las puertas, pero que aún así tenemos el gran desafío de cómo salir de esta dictadura. Aide, has mencionado el tema de las y los presos políticos y recordamos que semanas atrás, además del fallecimiento del comandante en retiro Hugo Torres, se habló previo a eso incluso de un posible acercamiento con la dictadura para lograr la liberación de las y los presos políticos. ¿Crees que eso todavía hay alguna puerta abierta o ya queda totalmente descartado? Creo de que hablar de conmoverse, de tener esa sensibilidad ante una demanda tan legítima y tan doloroso momento que están viviendo los familiares de los presos políticos, yo creo que para este régimen, cada preso y cada presa política, para ellos no es un ser humano, es una carta de negociación que él tiene en sus manos para poder negociar su estadía hasta sus últimos días en el poder. De manera que tenemos que hacer esfuerzos ingentes, desatar toda la creatividad, y en eso estamos trabajando como defensores de derechos humanos junto a las organizaciones de víctimas, tocando todas las puertas habidas y por haber para ver cómo logramos la salida de las presas y los presos políticos, porque estamos ante un régimen que está obcecado en el poder, que como ya decía, es capaz de todo. Acabamos de verlo con la muerte de Hugo Torres. No se conmovió dentro de la cárcel cuando se sabe que comía con dificultad, que estaba casi en un estado inconsciente y que hubo que hacer demasiada presión por parte de los mismos presos para que lo pudieran llevar a un hospital, y que hoy y no tenemos claridad todavía de las condiciones en que se dio su muerte, pero que sabemos que el régimen es responsable. Pero igual, Marjorie, recordamos la muerte de Eddie Montes, que murió en la cárcel. Ningún preso político tenía armas. Quien lo mató tuvieron que haber sido los operarios del régimen en ese momento. De manera que lo que tenemos de nuevo es otro gran desafío
de que aquí solo con la presión internacional, y por eso estamos apelando a Naciones Unidas, estamos apelando a que se conforme una comisión internacional que logre quitarle de las manos los presos políticos al régimen, y que esto no se va a lograr si no hay suficiente presión. Y hablando de esa presión ahí de que acabas de mencionar, la semana pasada pudimos ver a un expresidente de Honduras que era trasladado, esposado, fueron imágenes impactantes sobre este posible proceso judicial que podría enfrentar este hombre. ¿Crees que esto tenga de alguna forma algún tipo de repercusión con lo que sucede en Nicaragua? Sí, he seguido muy de cerca estos sucesos en Honduras porque, bueno, yo vivo también, he vivido ahora no porque estoy en el exilio, pero en una zona de frontera. Honduras es un pueblo bien cercano con nosotros, sabemos todo lo que han sufrido también. Ver al expresidente de Honduras, a Juan Orlando, esposado, con las cadenas, ver la fuerza pública en su casa, creo que lo único, el mensaje impresionante que manda es que podés ser la persona más poderosa del mundo, pero tarde o temprano la justicia llega. Vos podés estar embelesado de poder, embelesada, y además lo hemos visto no solo con Juan Orlando, lo hemos visto con Gaddafi, lo hemos visto con Saddam Hussein, lo hemos visto con las dictaduras de Somoza de los 60, de los 70, o sea, lo hemos visto en tantos casos que yo creo que ya tiene repercusiones, porque el pueblo de Nicaragua está viendo que hay esperanza, que nada es para siempre, y que eso es posible y que va a suceder tarde o temprano. ¿Cuánto tiempo? Es lo que no, eso es impredecible y nadie lo puede decir. Pero yo creo que es un ejemplo clarísimo, pues, de que Nicaragua puede sacudirse de una de las dictaduras más sangrientas que también estamos teniendo en la historia. Todos los días somos testigos de la represión que no cesa en Nicaragua por parte de la dictadura, y la semana pasada también nuevamente fuimos testigos del despojo de la personería jurídica de organizaciones que llevaban años trabajando en Nicaragua, organizaciones que trabajaban con hombres y con mujeres en las zonas más pobres de Nicaragua. ¿Por qué crees que la dictadura se ha ensañado tanto con las organizaciones territoriales? Mira, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de sociedad civil hemos jugado un papel importantísimo a partir de 1990, a partir de los acuerdos de paz, y de que supuestamente pues íbamos a avanzar a una paz duradera, en que muchísimos ciudadanas nos organizamos, fundamos organizaciones, sobre todo con el objetivo de llevar una serie de aportes, servicios a las comunidades más desfavorecidas, donde el Estado de Nicaragua, donde el gobierno, donde los gobiernos locales no llegaban por una u otra razón, ya sea por la corrupción, por la falta de equidad en la distribución de la riqueza, por el managuacentrismo, y sobre todo, diría yo, por una concepción de que cuando llegan al poder público lo ven como un estado botín, no lo ven como que llegás al poder formal para servirle a la población. Creo que el régimen se ha ensañado en todas estas organizaciones porque eran espacios donde se enseñaban derechos humanos, se fomentaban los derechos, se le enseñaba a la gente a incidir en la toma de decisiones apegado a la Constitución de la República, porque es la Constitución de la República la que dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a opinar en los asuntos de la nación, a construir la nación, a hacer críticas constructivas, pero también las organizaciones no gubernamentales suplíamos una cantidad de necesidades que nunca
hubo capacidad ni en el Estado ni en los gobiernos locales de poderlas acercar a la población más desfavorecida. Organizaciones que construimos viviendas, puestos de salud, escuelas, digamos salas maternas, el acompañamiento a las mujeres en los temas de la violencia, dinamizábamos la economía del país, pero sobre todo se creó un empoderamiento social, colectivo, de apropiarse de sus derechos, de pensar que Nicaragua la teníamos que construir todos y que teníamos la obligación también de demandar esos derechos. Entonces creo de que el régimen quiere terminar, y cuando me hacías esa pregunta del momento que está viviendo Nicaragua, yo creo que estamos en un momento en que el régimen está aniquilando todo espacio, todo lugar donde se pueda promover, hablar, defender derechos humanos, porque este es el tema contra el que el régimen está trabajando. Él quiere tener vasallos, él quiere tener esclavos. Él no quiere tener ciudadanía empoderada, no quiere tener mujeres empoderadas, no quiere un campesinado activo, demandante, pueblos indígenas, juventud, estudiantes, y por eso está acabando hasta con las universidades. Él está en un acto de venganza, ¿verdad? Si le pudiéramos llamar de esa manera, porque no puede tolerar. En realidad que estamos, es como un sentido de contrarios, un régimen que quiere esclavitud contra una sociedad civil, un pueblo organizado que quiere libertad, derechos, vivir en paz, comer tranquilo y tener un trabajo digno. De hecho, este régimen durante estos 16 años siempre ha hecho alarde, ha hecho mucha publicidad de que estaba al lado del pueblo, y de hecho su lema de campaña del pueblo presidente. Incluso el año pasado, para la farsa electoral, en noviembre de 2021, anunciaron como gran plan de gobierno la lucha contra la pobreza. ¿Qué coherencia hay en estos discursos? Es un buen punto, porque creo que los sucesos, la rebelión de abril fue motivada, en primer lugar, por lo que estaba pasando en Indio Maíz, pero que solo fue como un símbolo de ese modelo económico extractivo que está terminando con los medios de vida del país. Surgió la rebelión de abril ante el despojo de las pensiones de todas las personas de la tercera edad, de los pensionados y las pensionadas en el país. Pero también progresivamente se fue evolucionando a una demanda a la que se sumó casi toditito el pueblo. Entonces creo de que era más un discurso, una retórica de que ese modelo económico corporativista estaba realmente llegando a todos los rincones del país. Yo, que vivía en el norte, veíamos los altísimos niveles de empobrecimiento de la población, lo que vive la costa Caribe, lo que viven los cinturones de miseria alrededor de las ciudades. La migración explica que no es cierto que ese sea un gobierno, digamos, del pueblo, y mucho menos un gobierno presidente. Creo que aquí más bien es todo lo contrario. El régimen cree que la pareja y la familia Ortega Murillo es la soberanía. Ellos creen que la familia Ortega Murillo es el Estado de Nicaragua, que la familia Ortega Murillo es el Partido Frente Sandinista, que la familia Ortega Murillo es Nicaragua. Y así nos ven como una finca. Pero quien se ha chupado todos los beneficios de ese manejo macroeconómico son las cúpulas económicas y políticas del país, tanto las del propio régimen como a los que ha pagado para que le permitan hacer y deshacer como hasta ahora lo está haciendo.
¿Habrá algún intento de la dictadura por querer controlar estos fondos con los que funcionaban estas organizaciones, aunque vengan del imperio, como le llaman ellos? Sí, creo de que hemos llegado a un punto en que el régimen, aunque quiera tener el control por todas las vías, eso es imposible. O sea, el ser humano en sí mismo tiene consigo las ansias de libertad, las ansias de la libertad de expresión, de la libertad de organización, de moverte tranquilamente, de poder expresarte. Y creo que el régimen no va a poder ni está pudiendo con eso. Ahora, cuando hablamos de recursos, todavía la situación también se agudiza mucho más, porque en la medida que gobierna Nicaragua o gobierna un régimen ilegítimo, que es desconocido por la comunidad internacional, el riesgo país crece en el sentido que vamos a tener menos inversión extranjera directa. Y si está cerrando Diaconía, si está cerrando Trocaire, si está cerrando las organizaciones de Suecia, si está cerrando la Fundación Fabretto y todo eso, que son organizaciones junto con la de nosotros que tenían tanto prestigio en la transparencia, en la cercanía con la gente, de que los beneficios eran visibles, tocables y todo, creo de que tristemente quien está perdiendo con todo esto y a quien está sacrificando es al pueblo de Nicaragua, porque todos estos proyectos, programas, estaban realmente beneficiando a las capas más empobrecidas de la población. Y yo ponía un ejemplo ahora en una entrevista. Imagínate que nosotras, por ejemplo, en el Instituto de Liderazgo de las Segovias, construimos viviendas, puestos de salud, construimos casas maternas, también con ayuda de ayuda en acción, construimos, digamos, pozos, caminos, hacíamos capacitación, enseñábamos inglés a la juventud, se les enseñaba computación, además de sus derechos y todo eso. Todo esto dinamizaba la economía de varios territorios. Se beneficiaba la gasolinera, se beneficiaba la ferretería donde se compraban los materiales, se dinamizaban los comedores, las pulperías en los pequeños poblados. Eso solo con este ejemplo. Ahora imagínate si sumamos el esfuerzo de los cientos de programas, proyectos. Bueno, si la Unión Europea invertía directamente en el presupuesto de la República para educación y ese presupuesto ya no está. Entonces, lo que este régimen está haciendo es dejar al pueblo de Nicaragua en la total indefensión. No es suficiente el presupuesto de la República. La recaudación está siendo usada para la represión, para mantener a los paramilitares, para mantener a sus patrullas policiales, para mantener a sus allegados, para poder estar supervisando casa por casa a cada persona que lucha por las libertades. Entonces, ¿qué le va a quedar al pueblo? Lo que está pasando es que está descapitalizando a Nicaragua, pero no solo en recursos, también en recursos, no solo en recursos económicos, en recursos humanos. Mira cuántos profesionales están en el exilio. ¿Quién se va a encargar de recuperar y de desarrollar Nicaragua si está cerrando las universidades, si los chavalos no están teniendo sus diplomas para poder ejercer una profesión? La gente está saliendo, mira, son cientos de personas saliendo todos los días de las comunidades hacia Estados Unidos, hacia España, porque ya ni siquiera van a Costa Rica, porque ya hemos saturado a Costa Rica de migración. Creo que el régimen no tiene en ese sentido la más mínima conciencia, cercanía. Por eso digo de que opera realmente como el crimen organizado que no tiene límite para mantenerse en el poder, cueste lo que cueste, como lo han dicho en muchas ocasiones. Ay, del panorama que has mencionado, del panorama que describís es bastante abrumador.
Sin embargo, pues reconocemos la fuerza que hay en cada uno de las y los ciudadanos de Nicaragua, dentro y fuera del país, que no hemos dejado de luchar contra esta dictadura, pero pues igual has admitido y estamos conscientes de que van a faltar unos cuantos años más para poder salir de esta dictadura. Entonces, para finalizar, me gustaría que nos dieras unas palabras para la gente de a pie, para la gente que sale al día a día y se enfrenta con las una y mil formas de represión, porque ya ni siquiera podés expresarte en contra de una multa que te pongan ilegalmente, injustamente. ¿Cuál sería el mensaje que les enviaría vos? Mira, pienso de que aun cuando el panorama es desolador, tenemos que reconocer que hemos dado pasos agigantados aún en medio del dolor. Nicaragua despertó y yo creo que despertó para siempre. Creo que Nicaragua nunca más va a volver a ser la misma después de 2018, de ver cómo una dictadura asesinaba a los jóvenes a mansalva. Pues creo que eso es algo que ha golpeado en nuestras conciencias colectivas. Y el cobrar esa conciencia nos está llevando a que por primera vez en la historia demos otro salto positivo, que es no querer resolver este conflicto a través de la violencia y de la guerra. A veces nos sentimos desesperados, sentimos que quisiéramos salir más rápido, pero probablemente, aunque vamos lento, vamos dando pasos más seguros para que no haya repetición de lo que ha pasado después de un saldo de casi 200 años que han pasado gobiernos de todas las ideologías y ninguno en la historia ha estado a la altura de lo que es este pueblo digno y valiente de Nicaragua. Y la otra cosa que quiero decir es que nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros no seamos capaces de hacer por nosotros mismos. La solución al conflicto no va a venir de afuera. La solución sigue estando en nuestra capacidad de trabajar juntos, de trabajar cohesionados, de confiar los unos en los otros a pesar de las diferencias. Y creo que está llegando el momento en que todas las fuerzas que queremos un cambio estamos dando los pasos para poder trabajar juntos, cosa que no se ha hecho en estos 4 años, y poderle decir al pueblo, si en el 1978 se bombardeaban las ciudades en el tiempo de la dictadura de Somoza y todo, nadie creía que un año después Somoza iba a salir del país. Si el caso de Honduras, hace cuántos meses este señor estaba todavía en el poder y ayer vimos cómo fue llevado a la justicia. Yo creo que el pueblo de Nicaragua, así como lo hizo el 7 de noviembre, ha dado ejemplos trascendentales de cómo somos capaces de ponernos a la altura de los momentos más difíciles que hemos pasado, como el huracán Mitch, como el terremoto del 72, de manera que yo creo que vamos a poder, estamos pudiendo, y lo que sí tenemos que acelerar el paso, y los liderazgos tenemos todos que estar a la altura de lo que ha sido el pueblo de Nicaragua, que es un pueblo extraordinario. Yo tengo la confianza, la fe de que lo vamos a lograr, de que sí se puede, que tenemos que tener esperanza y que tarde o temprano va a amanecer. Gracias, Aide, por el tiempo que nos has dedicado y por tu trabajo, tu empeño diario por la libertad de Nicaragua. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima edición de La Directa y ya saben, sigan las redes sociales de La Lupa. Chao.